Producido por el colectivo Escombros. Espectros sonoros. Las voces de los Andes. Desde Bogotá para el mundo. Vamos a acusar, a enterrar a los muertos, a limpiar la tierra de excrementos. Hola y bienvenidos. Acaban de escuchar uno de los pasajes más intensos de la música occidental, la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Obra breve, pero monumental, oscura, violenta, casi excesiva. Como Bataille, Bach empuja los límites, no para complacer, sino para atravesar, para llevarnos a la experiencia en su forma más cruda. Hoy hablamos de la experiencia, pero no como algo que se acumula, sino como algo que nos desborda, algo que, como esta música, nos rompe y nos revela. Bueno, para mí es un gran placer escucharlos aquí cada semana por este programa que se llama Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Antes de iniciar, quiero invitarlos para que nos escuchen en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Colectivo Escombros y Espectros Sonoros. También invitarlos para que nos sigan en Spotify y en YouTube como Espectros Sonoros. El día de hoy tenemos un gran tema, un tema especial, un autor que nos compete como filósofos, como humanidad y como jóvenes. Hablaremos del señor Georges Bataille, un autor que nos lleva a pensarnos, a reflexionar sobre lo más cotidiano. Antes de iniciar, pues quiero dar un saludo a los que se encuentran aquí en cabina. Estamos con Luisa, estamos con Alejandro, con Dani y con Harold, todos integrantes del colectivo Escombros y que hoy pueden estar aquí en vivo grabando este programa. Saludemos a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Un saludo a Fabián y primero que todo a nuestros Espectro Escuchas, agradecer por su atención, por escucharnos en el momento, en el día en que se encuentren, desearles que nos sigan como acompañando y sí, con gran expectativa sobre un autor tan enigmático e interesante como Bataille. Y de Bataille también está acá acompañándonos, entonces saludemos a Luisa, que se encuentra también al otro lado de la cabina. Hola a todos, un saludo a todos nuestros oyentes, a todos nuestros Espectro Escuchas. Muy emocionada hoy de estar acá acompañándolos desde cabina, a la expectativa de compartir un poco de conocimiento, pero también aprender por medio de esta conversación y este diálogo. Y Luisa nos está haciendo énfasis en uno de los grandes objetivos de nuestro programa, que es precisamente el compartir conocimientos y aprender como colectivo. Al otro lado de la cabina, pues también está Harold Guzmán. Saludemos a Harold. Pues compañeros, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por estar aquí una vez más en este programa. Hoy con un autor bastante polémico, pero que tiene bastante que contar y quizás también de reflexionar para esta nueva generación de pensadores que se avecina. Y en esta generación de pensadores, pues Harold Guzmán el día de hoy será quien les conducirá el programa. Yo estoy pues aquí saludando a mis compañeros en cabina para que ustedes puedan escuchar o recordar más la voz de Harold. Antes de continuar, también saludamos a Dani Ochoa, que se encuentra al otro lado de la cabina. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo están todas y todos? Un saludo fraterno a todos nuestros Espectro Escuchas.
a la expectativa de esta charla que tenemos relacionada con este gran autor. Y esta charla inicia pues con las palabras de Harold Guzmán. Harold Guzmán es un gran estudioso de este autor, Georges Bataille, uno de los autores que nos compete y que siempre estuvo en nuestra vida como estudiantes y como hoy en día docentes de filosofía. No siendo más, les dejo con la voz de Harold, quien va a conducir el programa de hoy y va a tener unos aportes muy interesantes en torno a Georges Bataille. Muchas gracias, Fabián. Y pues para hacer un contexto general de qué pensador o quién es este gran autor como lo es Georges Bataille, recordemos que Bataille es un autor francés que en este caso se aloja a principios del siglo XX, ¿cierto? En este caso, este autor vive las dos guerras mundiales que afligen este planeta, ¿cierto? Y las vive de primera mano. Recordemos que la Primera Guerra Mundial viene por parte de ciertos intereses sociales y políticos por parte de Alemania y algunos grupos occidentales, y precisamente uno de los territorios ocupados viene siendo Francia. Recordemos también que en este orden de ideas en la Segunda Guerra Mundial también nuevamente por el bloque alemán, Francia vuelve a ser víctima de ocupación, y Bataille se encuentra en estas dos guerras, ¿cierto? En un primer momento desde su infancia con la Primera Guerra Mundial, y en ya una época más madura encontramos a un Bataille un poco más centrado, un poco más acorde pues a sus pensamientos últimos. Para este autor sí tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto, ya que algunas de sus palabras pueden ser un poco tajantes, un poco malversadas, pero precisamente queremos hacer este programa sobre este gran autor para dejar claro cómo puede funcionar esta relación con Bataille, con esta nueva sociedad y con estos contextos que nos trae este gran autor. Para empezar, me gustaría que entonces escucháramos a Vanessa, que en este orden de ideas nos quiere hablar sobre cómo Bataille utiliza el lenguaje. Escuchemos que el lenguaje no es solamente palabras, no es solamente lo que sale por nuestra boca, sino también un contexto, un modismo, un lenguaje que quizás puede ser transgresor, como asimismo también puede ser revelador o incluso también puede ser angustioso y de muerte. Escuchemos a Vanessa. A veces hablamos y no decimos nada, pero otras veces sin una sola palabra nos decimos todo. Para Bataille hay una forma de comunicación que no pasa por la razón, ni por la gramática, ni por la lógica de esa persona que espera una respuesta. Se trata del erotismo, y es que sí, en el deseo, el cuerpo podría volverse lenguaje. Cuando nos llega la respiración agitada, se nos eriza la piel, tenemos un gemido contenido. Todo eso nos dice algo. Quizás aquí estoy, mírame, tócame, escúchame sin palabras. Porque no se trata solo de desnudar el cuerpo. Se trata de dejarse ver entero, de exponerse sin maquillaje o sin poses, con las heridas, con los miedos, con todo lo que tiembla por dentro. Bataille lo sabía. Él sabía que el sexo no es solo placer. También allí hay ruptura, vértigo, caídas. Es necesario, porque en ese momento, cuando el control se quiebra, cuando ese yo se deshace en el otro, algo profundo se comunica. Y por eso duele, a veces duele.
porque al tocar al otro también nos tocamos lo que no queremos mirar. Ese goce nos deja vulnerables y en esa vulnerabilidad hablamos desde un lugar que quizás no conocemos. Entonces, la violencia del erotismo no está en el golpe, sino en la intensidad, en lo que se revela cuando el cuerpo se abre, pero el alma también. Ahora díganme ustedes, ¿con quién han hablado desde ese temblor? ¿En qué momento el silencio de su cuerpo les dijo lo que su boca quizás no pudo nombrar? ¿Hasta dónde se han atrevido a comunicar sin palabras, pero por completo? ¿Hasta dónde? Gracias por escucharme. Recuerden que soy Vanessa y nos seguimos escuchando en Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Muchas gracias, Vanessa, por tu cápsula, y en este caso es muy valioso lo que tú nos hablas de esta parte del erotismo, del lenguaje, de la experiencia o de incluso también lo prohibido. Recordemos precisamente que Bataille, desde sus inicios, lo ideal para él era la parte artística, la parte de infraestructura, y precisamente Bataille no se queda solamente con lo bonito, con lo estético, sino también como estas pinturas, como también quizás lo que no nos muestra el arte, también es parte fundamental de lo que nos considera a nosotros como seres humanos. Y precisamente me gustaría preguntarle a Luisa, ¿cómo tú ves en este sentido una pintura o quizás una escultura puede tener un lenguaje quizás implícito en la construcción de ser humano o quizás de sociedad? Gracias, Harold. Y yo creo que me devuelvo un poco a lo que nos comentaba Vanessa, y es como todo puede comunicar sin necesidad de las palabras, como el cuerpo comunica sin necesidad de yo estar hablando, estar expresándome, sino simplemente el hecho en que mi cuerpo se mueve, los gestos que hago, si miro hacia un lado o hacia el otro, como todo esto comunica. Y ya relacionado más un poco en cuanto al arte, sabemos que hay inmensidad de pinturas, esculturas, instalaciones que sin necesidad de una descripción del artista mismo comunica un montón de sentimientos, de ideales, de posiciones, posturas que van más allá de la simple palabra. Entonces digamos que es como ver un poco como todas estas expresiones artísticas transgreden sin necesidad de usar la letra, sin necesidad de yo imponer un pensamiento ya o predisponer a las personas de esto es lo que significa y esto es lo que quiero decir, sino simplemente el hecho de exhibir algo, de exhibir una pieza artística, ya la misma persona por su como bagaje o el background que ellos tienen, empiezan a entenderla y empiezan a entender cómo qué se comunica con él. Igual creo que para cada persona va a ser un mensaje diferente, precisamente por cómo se maneja esta comunicación que no es precisamente con palabras y letras. Muchas gracias, Luisa. Y precisamente me quedo con esa palabra, o bueno, con esa frase que tú nos suscitas, y es todo puede comunicar. Y creo que Vanessa también nos lo hizo saber en su cápsula, donde no solamente una palabra, no solamente algo directo hacia un mensaje es lo que nos puede suscitar diferentes contextos, nos puede suscitar diferentes emociones o incluso también sensaciones. Y precisamente me gustaría preguntarle a Dani, en este caso, si recuerdas también a un autor que se llama El Marqués de Sade, donde precisamente nos hablaba de cómo todo puede comunicar, independientemente si es quizás algo que transgreda de parte negativa, sino que también de la parte positiva. Y en este caso Vanessa también lo habla, la parte del erotismo. ¿Cómo crees entonces que el erotismo puede hacer parte de eso de que todo puede comunicar? Gracias, Harold. Pues yo siempre he pensado, y hay algo muy importante cuando nos referimos al lenguaje, y es que
el lenguaje no solamente son palabras, el lenguaje nos aborda, el lenguaje nos toma desde el momento en que nosotros nacemos. El niño no está diciendo palabras, pero llora y ahí está comunicándonos que necesita algo, que se presenta, que tiene hambre, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay algo que también me llama mucho la atención y es esta cuestión del lenguaje. Cuando Vanessa dice esta cuestión del cuerpo, ¿no? Yo empiezo a ver la tristeza en los ojos de una persona. ¿Por qué estás triste? ¿Yo estoy triste? No, se te nota, se ve que estás triste, porque ahí nosotros somos expresión, nuestro lenguaje o el lenguaje ya hace parte de nuestra vida, necesitamos expresar. Y algo muy importante que tú dices es la cuestión de lo erótico, de lo que nosotros podríamos llamar una gama bastante amplia de emociones, de transformaciones de lo que nosotros podríamos llamar lo plástico del cuerpo, ¿no? Y también de, como tú dijiste, lo positivo, ¿no? Las aberraciones, ¿no? El cuerpo que es distinto, el cuerpo que es plástico, el cuerpo que enamora, lo seductor que es. Foucault decía, por ejemplo, que la sexualidad es una forma de vida creativa y ahí entra a jugar el cuerpo. ¿Qué pasa por los sentidos cuando yo empiezo a acercarme con una persona, ¿no? Cuando le empiezo a rozar, cuando le empiezo a ver, ¿no? Las miradas, la ropa, ¿no? Que presenta en ese aspecto, nos damos cuenta que hay un lenguaje allí, hay unas formas de nosotros comunicarnos con el otro desde esas pulsiones que no sabría decir que sean animales, porque es una mezcla entre lo racional y lo totalmente salvaje, porque me doy cuenta de qué es lo que me gusta, ¿no? Y que aparentemente tenemos que guardar, ¿no? Este lenguaje de lo erótico tiene que ser desde lo exclusivo, desde lo encerrado, ¿no? Desde lo que, donde no se puede ver, porque a veces ese erotismo tiene que ser prohibido. Ese erotismo, si nosotros nos pusiéramos a dialogar en otros lugares, en otros aspectos, tal vez sería censurado, ¿no? Como tú muy bien decías, el Marqués de Sade es un sujeto muy polémico y que George Bataille también lo lee, ¿no? Ese sujeto donde nosotros decimos, uy, más allá de lo erótico, porque hay un erótico negativo, yo no pienso en el otro, pienso es en mi propia libertad sobre el otro, ¿no? Que va a tener Sade eso. Pero en algo que decía Vanessa y me parece muy chévere es esa composición de emociones y composición de elementos que se configuran en todo lo que tiene que ver con los movimientos, con las sensaciones y que permite que nosotros nos podamos enamorar, sentir, incluso como las drogas, ¿no? Extasiarnos, ¿no? De llenarnos de placer. Gracias, Dani. Y sí, precisamente es bastante importante esto que nos aclaraba Vanessa sobre la parte del cuerpo y muy bien lo acabas de nombrar con el Marqués de Sade. Y en este caso también me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, en eso que nos comentas, que no solamente la palabra es la que comunica, sino también diferentes cuestiones. Y en este caso el cuerpo. Quizás en este orden de ideas también tendríamos que darle una vuelta a un discurso de otro pensador que es Wittgenstein. Recordemos una célebre frase donde nos dice que de lo que no se sabe, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Si Wittgenstein se encontrara con Bataille le diría, hey, eso no, al contrario. Si no lo sabes, manifiéstelo. ¿Cómo lo puedo manifestar si no tengo palabras? Simple, su cuerpo, el arte, lo que usted ve, lo que usted siente. ¿Cierto? Y en este orden de ideas precisamente hay que abandonar esa comunión con lo racional. Al contrario, tenemos que buscar lo pasional. Mediante lo pasional nosotros podemos encontrar no solamente la necesidad de existencia, sino una razón para existir, ¿cierto? Y precisamente haciendo también énfasis en la parte de la expresión que no se puede manifestar mediante palabras, vamos a escuchar en este orden de ideas a Kelly, que Kelly nos va a hablar de cómo la arquitectura nos puede mostrar de alguna manera también la forma en que el ser humano se manifiesta. Pero antes de irnos con Kelly, me gustaría preguntarle a Nano lo siguiente.
Compañero Alejandro, ¿tú qué piensas en este orden de ideas de que es necesario expresar el lenguaje aún cuando quizás no tengamos la manera en cómo hacerla? Me parece una aclaración muy fuerte, a pesar de que uno lo ha estudiado, lo ha leído, de todas maneras sigue siendo algo súper contradictorio o lo conflictúa a uno este tema del lenguaje, cómo expresarse sin este lenguaje que en algunas veces lo materializamos o lo ponemos en el texto escrito, leído o comunicado verbalmente. El erotismo me parece también en Bataille y la propuesta una cuestión muy fuerte porque efectivamente cargamos, por ejemplo, nosotros como cultura colombiana llena de un catolicismo fuerte, unas tradiciones, el erotismo se nos muestra como tabú, como escondido, como algo secreto, algo que solo se lo puedo mostrar a alguien muy especial y puede ser así, pero también el erotismo nos puede servir para precisamente replantearnos eso. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué el erotismo llevarlo a la oscuridad, a lo más privado de nuestro ser? A veces también es bueno llevar esas prácticas privadas, llamémoslo, prácticas de decoro, sacarlas de ese decoro, de esa privacidad y demostrar que también son válidas, no solamente por una idea de corrupción o algo así de la sociedad, no, sino demostrar que también eso es humano. ¿Por qué ocultar algo tan interesante y tan enigmático como el erotismo y lo que nos puede comunicar? ¿Por qué dejarlo solo a lo oculto del cuarto con la pareja? A veces también el erotismo nos puede conflictuar, un erotismo puesto en el lugar que no es, nos hace reflexionar con las cuestiones. No sé, de pronto adelantándome, pero el hecho, a veces a mí me ha parecido muy curioso siempre ver las imágenes del Cristo crucificado, es una situación que es erótica, el Cristo desnudo tapando solo sus partes íntimas, la sangre, el cuerpo tonificado, colgado en una parte superior a nosotros. Ahí se puede hacer una lectura. Entonces siento que eso, el lenguaje o el expresarnos cuando no hay posibilidad del lenguaje, claro, el cuerpo, el erotismo, todo es válido y todo es abierto a la lectura. Es más bien con qué ojos lo vemos, con qué ojos veo el cuerpo, con qué boca doy un beso, con qué oídos escucho un gemido. También es bueno, entonces sí, comparto en eso lo que Vanessa plantea, muy, muy al punto. Muchas gracias, Alejo. Y claro, precisamente en ese orden de ideas, Bataille le da un nombre en específico a eso. Ese nombre en específico que le da a esa búsqueda de censura, a esa búsqueda de persuasión de lo prohibido, de lo profano. Esto lo llama una religión higiénica y pedagógica. Esto se lo da específicamente a un país o a una sociedad en específica, y en este caso son los alemanes, ¿cierto? Tengamos en cuenta que, claro, desde el principio vemos que Bataille tiene como esa especie de resentimiento con esta sociedad. No lo estamos asegurando, claro está, pero de alguna manera sí en su discurso, en sus diferentes textos, nos habla de cómo quizás algunas sociedades se han encargado de emancipar, como de privatizar, como de censurar la manera en cómo el ser humano debe manifestarse. Y quizás para él, en este orden de ideas, el francés es el único que tiene o ha empezado desde la parte europea a mostrar esa parte erótica por fuera de lo religioso, por fuera de estándares canónicos y quizás éticos y políticos. En ese orden de ideas, continuemos entonces, ahora sí, con Kelly y su cápsula donde nos va a hablar sobre la arquitectura y en especial un gran ensayo que hace Bataille en su juventud. Hola, hola chicos en cabina, ¿cómo van? A nuestros oyentes. Bueno, Georges Bataille, un hombre que a lo largo de su vida escribió sobre el arte prehistórico, lo sagrado, la muerte, el erotismo y también de la arquitectura. Su primer artículo a sus 17 años fue una descripción de una catedral en Francia, Nuestra Señora de Reims, uno de los mejores ejemplos góticos. Construida en 1210, terminada en 1270. Se vio consumida por la destrucción de la Primera Guerra Mundial por los ataques militares alemanes. Bataille describía como la muerte que golpeó niños, mujeres, ancianos. El incendio crepitaba y se extendía de calle en calle. Las casas se deslumbraban. Morimos aplastados bajo los escombros, quemados vivos.
Luego los alemanes incendiaron la catedral. Él entendía que era una pérdida para la arquitectura, una gran catedral. Tardaría 10 años en publicar un nuevo artículo. 1926 publicaría Arquitectura. Aquí expone la arquitectura como una expresión del ser mismo de la sociedad, donde podemos entender la arquitectura como una expresión de orden, control, ordenando no solo las personas, sino también las formas. Es evidente que los monumentos inspiran la sabiduría y a menudo incluso un verdadero temor. Para estos lugares que eran imponentes, fueron realizados buscando la monumentalidad y su imponencia. La mentalidad de los arquitectos es así, es de organizar, de ordenar. Pero actualmente encontramos personalidades como Frank Gehry o Zaha Hadid, donde ellos nos enseñan que el desconstructivismo es una forma de hacer arquitectura diferente, donde no está ordenado y puesto como debería ser, sino que tiene formas distintas. Jugamos con el desconstructivismo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Yo soy Kelly Tanco desde La Plata, Argentina. Chao, chao. Muchas gracias, Kelly, por tu cápsula. Lo que hablas me genera mucha curiosidad y en torno al orden y tal vez al caos que generamos en muchas ciudades, ¿no? Aquí es donde nosotros las grabamos, aquí en Bogotá, Colombia. También hemos generado muchos debates en torno al derecho de la ciudad, al derecho a los espacios y también al diseño que tenemos como comunidad en relación a muchos lugares públicos. Una de esas localidades en donde se refleja bastante este debate es precisamente en la localidad de Teusaquillo. La localidad de Teusaquillo nos podemos dar cuenta que existen diagonales, romboides o rotondas que llevan a lugares públicos y que los lugares públicos también los llevan a las casas. Eso precisamente fue uno de los grandes intereses o grandes aportes del urbanista Le Corbusier, que precisamente nos puso una ciudad donde teníamos que como comunidad encontrarnos en los lugares más sociables y de mayor identidad para nuestro pueblo, para nuestra comunidad. Pues yo paso también a pensarnos si alguna vez nosotros hemos tenido espacios donde a veces no nos sentimos reconocidos o espacios donde simplemente tenemos una propiedad privada. Eso también me hace pensar como ciudadano si la ciudad me pertenece o la ciudad le pertenece a unas pequeñas o pequeños grupos de poder. Efectivamente, Fabis, y precisamente haciendo énfasis a lo que nos contaba Kelly, recordemos que ella nos plantea un escenario, es precisamente la Catedral de Notre Dame de Reims, no confundir con la Catedral de Notre Dame que conocemos hoy en día, la más famosa, ¿cierto? Pero en este caso, esta catedral hace parte de una de las grandes expresiones del gótico de Francia y asimismo también víctima de estos conflictos armados de esta humanidad. Recordemos que en este orden de ideas, Francia fue asediada por un bombardeo alemán en 1914, donde una de sus principales víctimas fue este edificio. Bataille en su juventud entonces hace un ensayo en donde él castiga fuertemente cómo este bombardeo alemán o este crimen alemán no solamente afecta a la parte religiosa, infraestructura, sino afecta también a algo que es bastante importante, que viene siendo la integridad del francés. Y en este caso también nos hace énfasis en una de las más famosas estatuas o de las famosas piezas arquitectónicas de esta capilla, que viene siendo el Ángel de la Sonrisa. Este Ángel de la Sonrisa es precisamente una escultura donde un ángel maravillosamente tiene una expresión muy humana. ¿Cómo podemos explicar que un ángel, que es precisamente producto original de Dios, que es lo más cercano a Dios, pueda tener expresiones, y en este caso una sonrisa? ¿Qué pasa con este ángel? Después del bombardeo pierde la cabeza y bueno, se pierde esa expresión de bondad que quizás nos quiere mostrar esta escultura. Pero entonces, en este caso, quisiera preguntarle a Luisa, aparte de las estatuas,
aparte de las formas que tenga el arte gótico, ¿qué otra cosa o qué te suscita, por ejemplo, los vitrales en una iglesia? ¿También tendrán una expresión o qué es lo que se tiene en cuenta para esta creación de vitrales? ¿Será que también nos puede mostrar algo que desde el lenguaje no se puede manifestar? Bueno, Harold, yo pensando en los vitrales lo relaciono directamente con el uso del color y la luz. Sabemos que el color es luz, ¿no? Entonces, siempre relacionado como los vitrales cuando entramos a una catedral, iglesias que normalmente tienen ese llamativo tan marcado, y lo relaciono mucho en lo que nos quiere comunicar por medio de los colores. Si pensamos bien un poco, me voy hacia un poco teórica con la teoría del color, se entiende que los colores transmiten sensaciones, transmiten sentimientos. Entonces, si yo entro a esta catedral que tiene como una ideología más gótica, como una arquitectura más gótica, y luego lo relaciono con los vitrales que tienen estos destellos rojizos, unos destellos amarillos, ¿qué tanto me logra comunicar como estas creaciones que hacemos en vidrio y por medio de estas pinturas que me generan sensaciones? Puede ser, no sé, algunos tendrán tensión cuando entran a estos sitios, se sienten agobiados, un poco como que están siendo encerrados y no pueden respirar. Otros sentirán una paz y una tranquilidad que solo les transmite como ese espacio sombrío que siento yo que transmite como el traspasar de la luz por medio de esos vitrales, que precisamente es el único espacio que deja pasar la luz en estas catedrales. De resto son estructuras, bien sea en lo que se haya construido, una catedral, una iglesia, cualquier recinto, pero estos vitrales, como su finalidad es dejar pasar la luz, pero de manera pensada. Muy bien, y es precisamente hacer pasar esta luz de una manera intencional, de una manera planeada, ¿cierto? De alguna manera, recordemos, estas catedrales son en su interior un poco más oscuras, un poco más de rincones en donde quizás no llega la luz y con mucho eco, si mal no recuerdo. Precisamente esta es la idea. Desde Bataille encontramos que la idea de la religión o la idea de estos espacios es precisamente hacer énfasis en cómo puede estos espacios hacernos relacionar con Dios. Aunque suene un poco raro, venga, ¿cómo vamos a hablar de un ser, de una persona que nos está diciendo que desde el erotismo, desde estos lenguajes no verbales podemos encontrar a Dios? Y sí, claro, lo podemos encontrar. Quizás no como lo esperábamos, y precisamente Bataille hace referencia a estos vitrales diciendo, claro, hace pasar la luz. ¿Pero qué luz? ¿Solamente la solar? No. También nos hace pasar precisamente una luz que quizás a nosotros, no físicamente, pero sí internamente, nos hace reflexionar, y es la luz de Dios, ¿cierto? Y en esta luz de Dios me gustaría preguntarle a Dani, ¿qué piensa sobre esta misma frase? ¿Puede encontrarse entonces a Dios por medio de la experiencia o quizás solamente mediante un rezo, mediante lo que nos canónicamente conocemos? ¿Cómo lo ves tú? Muchas gracias, Harold. Hay algo que me llama mucho la atención de lo que tú dices de este Dios de la experiencia, y tomando el hilo con lo que tú estabas diciendo de la arquitectura, los vitrales, estos, ¿cómo podríamos llamarlo? Estas figuras que aparecen en las catedrales, y yo creo que ahí entra o sea, ese Dios se vuelve una experiencia, pero una experiencia estética. Hay algo que nos cuentan los vitrales, hay algo que nos cuentan esas figuras. Recordemos que inicialmente, antes de que saliera la imprenta, la única forma de entender lo que contaban las historias, lo que nos contaban las historias bíblicas, era por medio del arte. El cura, el sacerdote, tenía que hablar en latín y ninguno de los feligreses lo entendía. Eran los mismos vitrales que nos contaban una historia y nos decían
iba a decir los trucos que hacía Jesús frente a sus seguidores y discípulos, ¿no? Y nos empieza a contar una serie de historias y nos vamos a dar cuenta de algo que dice Bataille frente que me parece interesante, y es que a veces las formas arquitectónicas, las formas de construcción tienen que ver con el poder autoritario, ¿no? Entonces es el poder, la autoridad los que construyen unas formas de pensar. Ahí es cuando entra esa pregunta que tú me dices. Ese Dios es un Dios de la experiencia, porque nosotros vimos unas figuras, nos acercamos a la figura, besamos la figura, le rezamos a la figura, y hay una experiencia estética de poder allí, ¿no? Y autorital. Entonces, como que yo creo que en ese momento ahí es cuando nos empiezan a hablar este tipo de elementos, de figuras, de vitrales. Todo es una experiencia estética. A veces no nos damos cuenta, y yo creo que como nos estaba comentando Kelly de toda la historia de todos estos lugares, de toda esta arquitectura, las paredes nos hablan. O sea, estamos totalmente alrededor de elementos que nos gritan y que de cierto modo nos gobiernan, se empiezan a volver sagrados para nosotros estos sitios. Entonces, yo creo que toda esta experiencia relacionada con lo que tú dices de lo sacro, de esta luz de Dios, no solamente está entrando por los vitrales, sino que está conformado con todos los átomos de las figuras, de las columnas, de todo lo que nos está comentando un monasterio o este tipo de arquitectura religiosa. Gracias, Dani. Y precisamente tienes toda la razón. Bataille afortunadamente también toma este tipo de ideas, también las trabaja, y en este caso él llama a este tipo de concepciones como una experiencia sensible. Es decir, nosotros no solamente conocemos de Dios, no solamente conocemos de esto que llamamos religión por medio de el rezar, por medio de ir a misa, por medio del consagrarse, etcétera. Más bien lo hacemos es por la experiencia propia, una experiencia interior, y no solamente una experiencia positiva, es decir, no solamente una experiencia de se me cumplió un milagro, no, también encontramos una experiencia de lo trágico, una experiencia también de lo quizás profano, una experiencia del miedo. Recordemos, y quizás los expertos en el arte nos podrán decir, y es precisamente que estas esculturas o este tipo de arte gótico no pretendían de alguna manera dar como una esperanza del paraíso, al contrario, te mostraban una idea de, hey, ¿tú no crees? Mira dónde vas a resultar, mira las expresiones, ¿cierto? Y eso es algo fuerte. En esos vitrales se va a mostrar escenarios de la Biblia, pero no escenarios simples donde se ve la Virgen María, San José, Jesús. No, se muestran expresiones de miedo, expresiones de lo humano, expresiones profanas, llamémoslo así. Algo que Bataille diría más adelante, es una expresión de lo que no se puede comunicar. En este caso, él llamaría una experiencia o un concepto de lo inefable, de lo que nosotros no podemos hablar, pero sí podemos sentir. Y en este orden de ideas le quiero preguntar a nuestro compañero Alejandro, ¿cómo crees que en este orden de ideas para Bataille se pueda describir o se pueda dar una idea de Dios? ¿Cómo crees que sería? Retomando pues esa pregunta, pensando mucho y retomo lo que plantean mis compañeros, esta experiencia de Dios es complicada complicada no, pero muy particular, porque precisamente se intenta recoger esta idea mística, llamémoslo, lo podríamos poner en estos términos, del encuentro con ese ente o esa experiencia, es que ni siquiera ponerlo como un ente, sino este encuentro con este ser, toca sacarlo de todo contexto, de todo límite, de toda... Es que es una transgresión, puede plantearse como una transgresión de este contenido formal que me permite entenderlo de una forma, pero el encuentro con Dios, recordaba mucho cuando escuchaba hablar la cápsula de nuestro compañero Leonardo en unos capítulos anteriores, en donde él habla de que a veces uno no es creyente, pero la única forma de creer a veces es la experiencia religiosa, y esa experiencia religiosa tiene que tenerla para creer.
Usted jamás va a creer sin esa experiencia la tiene que tener. Suena redundante, pero es una experiencia que hay que experimentar, hay que pasar por ella. Y cuando uno ve a las personas, los creyentes fervorosos, esta pasión, hay un punto en donde no hay palabras para poner la experiencia que sienten con el Dios. El rezar, como también lo planteaban ahorita, rezar no es simplemente un segmento de palabras, una dicha tras otra. Hay una posición emocional, psicológica, mística. Recuerdo una película de Tarkovsky, en este momento no recuerdo, creo que es en Nostalgia, dicen, lo peor que le puede pasar a un ritual es un espectador. Lo peor que le puede pasar a algo con significado místico, con un significado de experiencia más allá de lo formal, es llegar yo como espectador, porque como espectador no veo nada. Yo en un matrimonio como espectador veo dos personas besándose frente a un señor. El creyente ve todo un ritual en donde Dios está presente, Jesús dio su bendición, todo hace como parte de un misticismo muy fuerte que si uno no cree no lo experimenta, y creo que al llevarlo a Dios y a la experiencia de Dios es básicamente eso. Creo que todos hemos tenido experiencias así, no seamos creyentes, inexplicables, y no solo inexplicables a nivel científico, inexplicables a nivel emocional, racional, no sabemos cómo ponerlas, pero son tan reales para nosotros. De pronto me vuelvo un poco intenso, pero también recuerdo una película, no recuerdo el nombre concreto, es con Christoph Waltz, uno que actúa en Bastardos sin Gloria, en donde él recibe una llamada, y nadie le habla al otro lado, y él dice que es Dios lo llamó, y él comienza a vivir toda su vida por prepararse a esa llamada en donde no le hablan, y es Dios hablando, me tengo que prepararme para esa experiencia, y todas las preparaciones no le ayudan nada, no lo lleva a nada. ¿Por qué? Porque es que esa experiencia no se planea, esa experiencia no está racionalmente estipulada. Tiene que haber el misticismo, el no sé cómo ponerlo, el pasó, lo sentí. Entonces yo creo que también es por ese lado. Muchas gracias, Alejandro. Y pues precisamente hablando ya de Dios y teniendo una idea muy vaga de lo que quizás sea este Dios, sea un Dios que quizás ya vimos que no es ese ser perfecto que siempre nos plantean, sino también es un ser que de alguna manera vive incluso hasta en lo profano, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, también una cita del maestro Eckhart que precisamente nos dice: ruego a Dios que me libre de Dios. ¿Cierto? Es como que cómo podemos encontrar o cómo podemos rogarle a ese ser perfecto que me aleje de él, y es muy simple. Bataille lo dirá como diciendo: hey, claro, usted se debe acercar también a Dios, pero también tiene que aprender a dejarlo, porque ese Dios no solamente le va a dotar a usted de diferentes cuestiones de salvación, sino también de miedo y de temor, ¿cierto? Como un ser perfecto puede convertirse quizás también en un dictador, o como quizás también es necesario que nosotros como seres humanos nos transformemos en un ser nuevo, en un ser que quizás relacionemos a este Dios de otra manera, desde la manera de la experiencia. Y para eso vamos a escuchar a nuestro compañero Leonardo, que nos va a hablar precisamente de cómo debe transformarse ese ser, cómo hay un ser humano que debe cambiarse y debe tener un nuevo nombre. A mis hermanos en cabina, un fuerte abrazo, y a los Espectro Escuchas, muchas gracias por sintonizarnos cada semana. Mi nombre es Leonardo Bernal y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la comunidad maldita. Frente a los partidos políticos y a las vanguardias artísticas de su tiempo, la comunidad esotérica acéfale se distinguió por su postura anarquista y rupturista, opuesta al totalitarismo que dominaba el ambiente cultural del siglo XX, de 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos lo que pasó con el surrealismo y la postura estalinista de André Breton, que llevó a que muchos de los artistas que conformaban este movimiento se apartaran y buscaran otros horizontes de creación. Una de las cosas que más me impresionó cuando me acerqué por primera vez a la revista Acéfale fue la figura del monstruo sin cabeza que aparece en su carátula. No sé si quienes están en cabina y nuestros Espectros Escuchas lo conozcan, pero es una imagen muy poderosa. Es un cuerpo masculino, erguido y decapitado. Le quiero contar a quienes están en cabina y nuestros Espectros Escuchas que Acéfale fue conformada por los llamados filósofos malditos del siglo XX.
que eran André Masson, disidente del surrealismo, Pierre Klosowski, que era un artista, escritor y ocultista, y pues obviamente Georges Bataille, entre otras figuras. Georges Bataille lo iremos conociendo en este capítulo. Fundaron una comunidad secreta de una revista anónima en la que publicaron ensayos sobre religión, sociología y filosofía. Al leer el texto La Conjuración Sagrada de Georges Bataille, en el primer número de la revista, encontré el origen de esta imagen acéfala. Proviene de una figura gnóstica de metal del siglo III o IV, de origen egipcio. Bataille la describe así: tiene un arma de hierro en su mano izquierda y en la derecha llamas que parecen un corazón en sacrificio. Reúnen una misma erupción el nacimiento y la muerte. No es un hombre, tampoco es un dios, no soy yo, pero es más que yo. Su vientre es el de Halo, en el que se perdió a sí mismo, en el que me pierdo con él y en el cual me vuelvo a encontrar siendo él, es decir, monstruo. Bueno, ahora bien, me genera curiosidad la elección por el aspecto masculino de esta figura. Sé que Pierre Klosowski, porque leo un libro que se llama El Baphomet, hacía culto a aquella deidad oriental que los templarios introdujeron en Occidente para rendir culto. Esa figura tiene senos, tiene cabeza de cabra y pies de cabra y alas. Ya creo que ustedes lo reconocen de dónde proviene. En contraste, Acéfale opta por una figura masculina decapitada. Espectro, escucha si quienes estén en cabina, ¿por qué? ¿Qué implicaciones tiene eso para la forma de comunidad que imaginaban? Bueno, muchas gracias por escucharme y no olviden sintonizar Espectro Sonoro de Voces de los Andes por Spotify y YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu cápsula. Y claro, es muy virtuosa tu descripción, tu participación. Y en este orden de ideas también, Espectro Escuchas, les hago una descripción precisamente desde este acéfale. De dónde proviene su nombre, precisamente también haciendo aclaración a los compañeros en mesa. Esta palabra viene precisamente del griego. Su principio, su palabra inicial, su letra inicial, disculpen, es precisamente A, que si damos un recorrido hacia el idioma, viene siendo una significancia de falta de o que no hay ciertas cosas. Por ejemplo, se encuentra también aporía o diferentes palabras que tienen esta misma inicial. Céfale en este orden de ideas viene siendo cabeza y uniéndolas simplemente queda acéfale o sin cabeza. Bataille, en este orden de ideas, en su revista Acéfale, nos describe este ser, así como lo comentaba el compañero Leo, como un ser que le hacía falta su cabeza, que en la mano, en una de sus manos, tiene una daga, una arma de hierro, mientras que en la otra tiene algo similar a una llama, a un corazón en llamas. También les hago énfasis en que le da una característica de qué está hecho este ser. Este ser está hecho de inocencia y crimen. Y asimismo, aunque tenga genitales, en este caso masculinos, él lo describe como un ser que no necesita precisamente esta determinación, sino que simplemente es preso precisamente de sus deseos carnales. Y también lo describe como un ser creado por el Dévalo. Quizás para los espectroescuchas y para los compañeros acá, el Dévalo es precisamente una figura literaria utilizada por los griegos para denotar a un arquitecto prodigio de la mitología, ¿cierto? Que tiene una especie de relaciones también con otro tipo de dioses, con otro tipo de cuestiones que también nos pueden llamar la atención. Pero entonces Leito también nos hace énfasis en otro ser, en este caso con un nombre propio que quizás algunas personas pueden escandalizarse, y es precisamente el Baphomet, un ser con cuerpo humano pero con alas, que al mismo tiempo también tiene cabeza de cabra y pies de cabra, que quizás se asemeja mucho a este acéfale. ¿Qué relaciones podríamos encontrar entonces en este ser que desde Baphomet, conocido como uno de los dioses de la fertilidad pagana, a un ser que no tiene cabeza y que se relaciona con Dios? ¿Cómo puede ser esto posible? En este orden de ideas quiero preguntarle a Luisa. Luisa, ¿cómo ves tú esta pintura o esta relación de cómo Bataille ve el nuevo ser humano, el acéfale? Cuando hablabas y cuando escuchaba un poco la cápsula de Leo,
llegó como la idea o como esta idea de lo que eran los cadáveres exquisitos. Entonces digamos que lo relaciono mucho, es como esta unión de diferentes ideas en una imagen. ¿Cómo le puedo, no sé, uno que no tiene cabeza, el otro que tiene cabeza, pero es un cuerpo de mujer? Cómo está hecho de diferentes partes, y lo relaciono más como que va hacia la posibilidad de cómo las personas llegan a conectarlo con algo conocido para ellos. Está compuesta de tantas cosas diferentes que puede que no sea humano, que no tenga un sexo definido, pero de las cosas en que está conformado, las personas al verlo, al tratar de analizarlo un poco, empieza a relacionarlo con algo que es conocido para ellos, precisamente porque está compuesto de diferentes cosas, como serían los cadáveres exquisitos, ¿no? Muchas gracias, Luisa. Y claro, tienes toda la razón en este orden de ideas, y es que precisamente si hacemos una lista de las cosas que tiene Bataille para denotar a este nuevo ser, el acéfale, precisamente en efecto tiene mucha relación con los cadáveres exquisitos. Recordemos que, así como dijimos al principio, precisamente Bataille va de la mano con la construcción de un ser humano a partir de la experiencia, y no solamente una experiencia sensible de nuestra vida, sino una experiencia trascendente, ¿cierto? Y precisamente quisiera preguntarle a Dani, ¿cómo ves en este orden de ideas este ser? ¿Puede ser de alguna manera real? ¿Puede ser de alguna manera necesario para que seamos conscientes de nuestra posición en el mundo? Gracias, Harold. Yo creo que es una posición necesaria lo que nos muestra Bataille con este que llamamos acéfalo, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante que tenemos que entender sobre la revista Acéfalo cuando la crea, y esta estructura o este símbolo que tiene este personaje, ¿no? Un personaje sin cabeza, es decir, que no hay un representante. No hay algo, un poder jerárquico, una autoridad, un fascismo, o simplemente algo que conduzca desde la racionalidad, porque démonos cuenta que está cogiendo la cabeza, no estás cogiendo el corazón, está cogiendo la cabeza. Es algo que es una crítica a esos estatutos de poder que se presentan, y yo creo que en ese aspecto es necesario. Hay algo que está, mientras buscaba, que es una cita de Bataille, dice: es una figura sin Dios. Una figura sin Dios, sin cabeza, simboliza una comunidad libre, descentralizada, desconectada. Y eso es algo muy interesante cuando nosotros hablamos de comunidad, ¿no? Y es distinto al nombre de colectivo. Cuando nosotros hablamos de colectivo, hay unas personas que tienen unos códigos, unas claves, unas formas de sí. A veces uno podría llegar y decir que tienen una cabeza, ¿no? Cuando hablamos de una comunidad, es una serie de individuos que están por ahí, ¿sí? No hay un poder jerárquico para decir esto me pertenece, es que aparece, está en los rincones del arte, de la estética, de lo que podríamos llamarlo dialógico, incluso hasta lo político podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces me parece muy interesante, y yo creo que nosotros deberíamos enfocarnos en crear o pensar proyectos, sociedades acéfalas, ¿no? Sería algo como interesante, anárquico, pero en el sentido que nosotros podríamos entender muy bien del anarquismo, como ese anarquismo ordenado, ¿no? A pesar de que no hay una cabeza, no hay un sentido de poder, allí hay algo, hay una comunidad, hay una serie de individuos que están trabajando, que están experimentando y por supuesto que están creando. Muchas gracias, Dani. Y bueno, ahora quiero preguntarle a Alejo, si en este orden de ideas el acéfalo es precisamente esa falta de cabeza, quizás esa falta de un líder, como nos decía Dani, una especie de anarquía, ¿qué pasaría entonces con este ser humano? ¿De alguna manera simplemente perdiendo la cabeza es completamente libre? ¿O quizás esa cabeza puede ser reemplazada? ¿O qué debe pasar entonces para que nosotros como seres humanos podamos cambiar esa noción de que algo está por encima de nosotros? De pronto en contradicción de pronto con Bataille, pero me trae a la cabeza
las posiciones románticas en donde antes de, por ejemplo, el héroe romántico, antes de expresar como toda su valentía y toda su valía, digamos como un héroe de una tragedia, él primero tiene que sentir. El valor sublime, lo sublime en el romántico no está en el héroe que soporta las vicisitudes de la vida sin más. Antes de usted, creo, no recuerdo ahorita el autor, pero en uno de los libros que escriben precisamente sobre cómo escribir o trabajar el romanticismo, él dice, antes de usted demostrar todo el poder como un ser humano libre, tiene que demostrarlo como un ser sintiente, un ser que sufre. Usted tiene que, la vicisitud tiene que romperlo, pero ese rompimiento suyo no lo tiene que llevar al no actuar. Es, me rompe, me duele, ahora qué hago. Entonces cuando yo veo la imagen del acéfalo y esta falta de cabeza, también lo veo como de pronto por este lado, grandes proporciones en donde tenemos que sentir antes de actuar, tenemos que recibir, no dejarnos llevar por una cabeza, y esta cabeza representa todo, es nuestra cabeza como un objeto físico que existe, pero también la cabeza de la persona, de un colectivo como Abra Dani, de un presidente. Desprendernos de esta cabeza, recordaba que Bakunin también en algún texto habla de que la anarquía reconoce cierta importancia de las personas, no recuerdo el concepto concreto, pero es simplemente por su valía, por lo que sabe, lo que aporta. Su autoridad es eso, su autoridad es una autoridad en el tema en donde yo quiero de pronto escribir un libro, me acerco a Dani, ¿qué me aconsejas? ¿Qué tienes? Pero su autoridad está en eso, en que yo reconozco que usted de pronto sabe algo y acudo, pero no hay una cabeza, no hay alguien que dirija ni mis formas de actuar ni las formas de actuar de nosotros. Es simplemente como una comunidad, casi también lo planteaban esos términos. Entonces lo veo como por ese lado también, esa ausencia de cabeza, esa ausencia de dirección es fundamental en un proceso incluso creativo y libre, pero lo veo también, como lo planteaba, de pronto cercano a los románticos, en donde el sentir por sentir también puede ser igual de destructivo como, digamos, lo que pasó en las Segundas Guerras Mundiales. La razón por la razón lleva a la destrucción incluso del mismo ser humano. Entonces lo veo como por ese lado, la falta de cabeza, la importancia del sentimiento, el corazón, la daga en otra mano, son emociones muy extremas, y un cuerpo desnudo, no sé, todo me remite como a las ideas que tengo de Bataille, sí, la desnudez, la muerte, la sangre, lo extremo, pero a la vez ese sentimiento, la experiencia humana, no sé, creo que como lo plantea Leo, se encuentra en él, no es ni él ni Dios, pero es todo al tiempo, es algo tan difícil de poner en palabras. Claro, y es difícil dejar de pensar que se dé todo en un solo ser, pero Bataille sí dice, efectivamente, compañero, sí se da. ¿En qué momento se da? Se da precisamente, y te voy a leer precisamente la cita, y es: ser libre significa no ser función. Es decir, no solamente en cuando tú funcionas, no solamente para un ente político, un ente religioso, un ente social, sino función de ti mismo. En tanto tú, como ser pensante, como ser racional, como ser que siente y que tiene en este caso una experiencia trascendental, no solamente con Dios, sino con también lo que no se puede explicar, es que tú eres, ¿cierto? Entonces es necesario dejar que la vida se encierre en una función, es dejar que la vida se separe de esa autoridad, que en este caso le da un nombre propio. Pero para dar ese nombre propio, primero considero que es necesario escuchar la cápsula que en este caso Luis Diego nos trae desde Australia, y en este caso el compañero Luis nos va a hablar sobre cómo Bataille habla sobre la muerte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radioyentes y a mis compañeros que se encuentran en cabina. Soy Luis Diego, un inmigrante que se encuentra en Australia, y hoy quisiera compartirles, alrededor de nuestro tema, un pequeño poema de Georges Bataille, y con él una pequeña reflexión alrededor de la muerte en nuestro siglo. Más allá de mi muerte, un día la tierra girará en el cielo. Estoy muerto, y las tinieblas sin cesar se alternan con el día. Cerrado está para mí el universo, en él permanezco ciego, semejante a la nada. La nada no es sino yo mismo, el universo no es sino mi tumba. El sol
no es sino la muerte. Mis ojos son el ciego rayo, mi corazón es el cielo, donde estalla la tormenta. En mí mismo, al fondo de un abismo, el universo inmenso de la muerte. Soy la fiebre, el deseo, soy la sed, el gozo que despoja del vestido y el vino que hace reírse de no estar ya vestido. En una copa de ginebra, una noche de fiesta, las estrellas caen del cielo. Trago el rayo a largos sorbos, voy a reírme a carcajadas con el rayo en el corazón. Tal vez si nuestra sociedad pensara la muerte con la misma intensidad que ocurre en varios escritores, la vida sería un poco más apacible y llevadera en todas sus capas. Si nos entregáramos a un sistema como el actual, donde todo se ve reducido a la productividad incesante y autosacrificante, y en el que la muerte se reduce a la estadística, dejaríamos de lado lo sublime, lo místico y religioso que esconde la vida. Revelarse es un acto, en primera instancia, que cambia los conceptos de vida y muerte, sobre los que nos deslizamos, para dejar que nuestras voces interiores hablen y tomen un rumbo distinto. Bueno, espero les haya agradado el escrito y poder compartir otro en una próxima ocasión. Muchas gracias, Luis Diego, por tu cápsula. Y nada, me dejó pensando un poco como pensar sobre la muerte, y más allá de eso es como todos estos temas que en algún momento llegan a ser tabú, que muchas personas evitan pensar, evitan hablar, pero también como en el momento en que yo pienso estos temas pueden ser detonantes de creación, detonantes para forjar mi pensamiento o forjar mis posturas, y en este caso muy relacionado precisamente a cómo la muerte logra direccionar todo un proceso de creación y de pensamiento. Gracias, Luisa. Y efectivamente también extenderle las gracias a Luis Diego por su cápsula. Y en ese orden de ideas desde la muerte, podemos decir que para Bataille la muerte es necesaria. Tengamos en cuenta que mediante la experiencia es cuando usted sabe a qué se tiene que atener, ¿cierto? Un poco empírico el compañero, pero pues nos da vía para saber de que no solamente la noción de Dios, no solamente la noción de perfección, sino también la noción de nuestro papel en la realidad, el papel de la realidad del ser humano, precisamente en ese acéfale es el funcionar no para un estándar específico de sociedad, un estándar político, sino también para una función de la experiencia racional, de la experiencia sensible y en especial de la experiencia de lo que no se puede comunicar. En este orden de ideas, Fabis, ¿qué se te viene a la mente cuando te dicen que de alguna manera el ser humano crea al mundo? A mí se me viene a la mente es precisamente un debate que muchos tuvimos en nuestras clases, y es cuando nos referimos, por ejemplo, a Plotino, y es esa interpretación que tal vez el ser humano le da al mundo terrenal, ¿no? También me hace preguntar y tener una relación con lo que Luis Diego habla de la nada, y es que tal vez nosotros interpretamos solo lo material, pero con Georges Bataille y con Plotino nos hace preguntarnos y reflexionar en torno a lo inteligible, en torno a lo que no tiene una visión física ni una sensación. Precisamente también nos hace pensar en esos niveles de perfección a los que interpretamos este mundo. Y obviamente responder a tu pregunta es lo que nosotros le damos explicaciones. Me hace pensar eso de que si el ser humano no le da una palabra a algo o a un objeto, simplemente tal vez no exista, o tal vez no exista esa acción. Muchas gracias, Fabián. Y claro, precisamente, ¿será que entonces el ser humano es el único capaz de dotar de palabras, de dotar de conceptos a la realidad? Esto precisamente me hace acordar a una parte de uno de nuestros Nobel de literatura, nuestro Nobel de literatura, que es Gabriel García Márquez, en su gran obra, cuando dice que fue necesario entonces colocarle nombres a las cosas porque la gente las estaba olvidando, ¿cierto? Pero entonces,
¿será acaso que no podemos olvidar este concepto de Dios? Si Dios no tuviera un nombre, ¿no lo recordaríamos? Y en ese orden de ideas, si Dios no tiene un nombre y no lo podemos recordar, ¿qué pasaría entonces con nuestra realidad? Compañero Dani, ¿qué opinas sobre esto? Me parece algo muy curioso esa cuestión de pronto de colocar ese tipo de nombrar, ¿no? Lo que existe es solamente lo que nosotros podemos adjudicarle un nombre, ¿no? Y es algo como llamativo en ese aspecto porque, pues, como hemos hablado anteriormente, la palabra se encarga de pronto de darnos ese tipo de realidades que nosotros tratamos de comprender. Sin embargo, yo creo que hay otras cosas relacionadas y tomando la cuestión de la muerte, hay algo también que habita allí, que no podemos de como nombrar lo que podría llamarse como lo inefable, ¿no? Que aparece en este momento. Hay algo que se me había presentado en el momento de que yo estaba dirigiéndome aquí a la cabina y es que estaba en un 7º piso y cuando el ascensor se abrió yo caminé y me encontré ante que era un ascensor por fuera, por la calle, entonces sentí lo que llamamos vértigo, ¿no? Pero en ese momento ese mareo me hizo pensar algo, estaba hablando con una amiga, me decía... yo le dije, me dio vértigo, la altura. Y ella me dice, es que lo que pasa es que el abismo nos llama. Y entonces como que uno dice, oh, o sea, formas de nombrar el vértigo. Y es que parece que nos llamara. Cuando sentimos el vértigo, parece ser que nos atrapó, que nos está llamando allí. Eso no se puede nombrar. Es algo que nosotros tenemos que afrontarnos, ¿no? Y es algo que decía Bataille, ¿no? Frente a mirar de frente la muerte, habitarla, ¿no? Y eso es lo que hace que nosotros seamos verdaderamente humanos. No cuando calculamos, producimos, sino cuando temblamos ante el abismo. Es eso de habitar ese tipo de problemas, cuando nos dejamos arrastrar por él. Claro, y en ese dejarnos arrastrar por el abismo hay una cita precisamente de Nietzsche que nos dice precisamente, si tú miras al abismo, ten en cuenta que el abismo también te está mirando. Pero ¿será que ese abismo quizás no solamente nos esté mirando, sino también nos está llamando? Nos está haciendo una invitación a sentir, una invitación a transformar eso que está por dentro. Y en esa sensación de salir del ascensor y lo primero que ver es un abismo, quizás en vez de sentir el abismo, sentimos nuestra ineficacia o quizás más bien nuestra ínfima existencia. Porque claro, hubiera sido diferente si hubiera sido un ave. Un ave sale y ya, sigue derecho y vuela. Quizás un insecto también lo hace y ya, existe, pero nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes de que, si nos pasamos un poco, quizás otra historia sería. Haciendo un resumen precisamente de esto que hemos visto, recordemos, queridos espectroescuchas, escuchamos a Vanessa en cómo el lenguaje nos dota precisamente de expresiones trascendentales para nuestra comunión con la realidad, con nosotros mismos, en donde todo se puede comunicar y no necesariamente con palabras. Recordemos también cómo Kelly nos comentaba cómo mediante la escultura, en este caso este hecho del bombardeo a la catedral de Reims, nos expresa de que, claro, quizás esa expresión del lenguaje se ve limitada a solamente un edificio, pero mediante encontrar ese edificio vemos también una expresión, una comunión con Dios, y en esa comunión con Dios se encuentra el color, la luz, y en este caso una característica de ese Dios, que es precisamente un Dios de la experiencia, y que posteriormente Leito nos hablará de cómo esa experiencia también dota al ser humano de unas nuevas características, llamándolo un ser, un monstruo acéfale, sin cabeza, con arma en su mano izquierda y con su corazón en su mano derecha, ¿cierto? Y en este orden de ideas también encontramos a Luis Diego, que nos habla cómo la muerte también es una expresión de la experiencia sensible, de la experiencia ínfima del ser humano, de su parte más ínfima en la realidad.
Ya para ir terminando, pues nos encontramos en este orden de ideas con un planteamiento y es bueno. Todo esto nos hace llegar a un punto y es que tenemos que tener una experiencia con ese Dios. Pero ¿qué pasa con Dios para Bataille? Y quizás esta frase les haga noción o les haga pensar en quizás algo que ustedes vieron en la academia o hayan visto en otro lado, y es la muerte de Dios. ¿Dios podrá morir? ¿Qué piensa en este orden de ideas Alejo? Muy al punto la pregunta, porque justamente cuando reflexionaba con la cápsula de Luis Diego, me vino a la mente un anime que se llama Neon Genesis Evangelion, y tiene una carga muy fuerte en esta relación con Dios, mi posición frente a las deidades, pero también hay un punto y es este encuentro con Dios cuando el personaje principal entra como en una especie de experiencia religiosa y entra en contacto con ese Dios. Hay un charco grandísimo, es un río grande, un mar gigante en donde están todas las conciencias, pero no hay una conciencia, es la nada a la vez del todo, es arrojarse, es como lo planteamos, es mirar el abismo. Recuerdo también que una escena en donde precisamente el protagonista está mirando así el mar y la inmensidad y sale un rostro gigante y lo mira, todas esas imágenes se me vinieron tan fuerte a la cabeza, y eso, la nada, pero el todo, el Dios, existe Dios, puede haber una muerte de Dios, pero ¿qué hacer con Dios? No sé, todo esto me vino a la cabeza. Creo que la pregunta me deja más con dudas que con alguna respuesta, y es también, pero me gustó mucho de verdad la reflexión de Luis Diego, porque me llevó a eso, a un anime que le tengo mucho aprecio, y es también por eso, recuerdo en una clase de metafísica durante mi carrera, me preguntaron, a hacer un ejercicio, y dentro de ejercicio tomé como ejemplo al Neon Genesis Evangelion, y cuando llegaba a eso, a la comunión con la nada, precisamente el profesor me decía, pero explíqueme qué quiere decir usted con eso. Y yo, no, es que no encuentro cómo explicarle la nada y el todo, una comunión tan masiva, tan fuerte con un Dios que pues pierdo toda noción de identidad, estoy casi en un punto y hago parte de él, pero no conscientemente. Entonces, no, creo que fuerte pregunta, y de verdad que muchas gracias a Luis Diego, porque de forma personal también las cápsulas de él suelen resonar en mí de una forma muy curiosa. No me lo espero, siempre son algo que no me lo espero. Muchas gracias, Alejo. Y precisamente Bataille nos habla de ese Dios como quizás no sea un ser que muera, ¿cierto? Quizás en sí nunca existió. Nosotros le damos una palabra, como precisamente lo acabamos de ver en nuestra reflexión, que quizás le damos una palabra a algo que no conocemos, y ese es a Dios. Para Bataille más bien Dios es un ser ausente y deseado. Un ser que es ausente porque no lo escuchamos, lo sentimos. Y precisamente ahí lo deseamos que una respuesta, al ejemplo que tú decías, por ejemplo, de la película, él deseaba recibir esa llamada, aunque nadie le hablara. Le da un nombre que es Dios. Pudo haber sido un número equivocado o una broma telefónica, pero él le da un nombre a la realidad, y es Dios, precisamente por su comunión con lo que siente. En ese orden de ideas, Luisa, te quiero preguntar, a lo que yo no veo o a lo que yo no puedo describir con esas palabras, sí lo puedo describir mediante el sentimiento y asimismo desearlo. Uy, qué pregunta. Pensaría yo que encuentras la manera de hacerlo, encuentras la forma de tenerlo, de que si necesitas desearlo, de escribirlo, se encuentra la forma. Decías al inicio, mencionaste un poco esta frase célebre de Gabo, de Gabriel García Márquez, ¿no? De cómo empezamos a nombrar las cosas porque necesitaba encontrar la forma de nombrarlas. Entonces les empiezo a dar como ese nombre. Pero creo que sí, como que tú empiezas a sentir que necesitas cosas, a desear cosas que de pronto en el momento no tienen un nombre, no le tienes una lógica, una explicación, pero terminas como encontrándole la razón, el nombre y esa explicación. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, ya terminando también, vamos con Dani. Sí, entonces precisamente yo puedo
desear algo sin esa palabra, ese deseo, ¿cómo puede ser? ¿Será un deseo enteramente fraternal? ¿Será un deseo que quizás se quede para favor mío, para darle una razón a mi existencia? ¿O más bien también puede ser un deseo quizás lejano a eso, que será un deseo quizás negativo, de miedo, algo que le dé a uno una guía? Gracias, Harold. Esta cuestión del concepto de desear es conflictivo, ¿no? Y cómo se maneja en el aspecto de desear, ¿no? Es como anhelar algo que se carece, ¿no? Y en ese aspecto relacionado con lo religioso, ese anhelo de lo que yo carezco, de buscar lo que de pronto no puedo alcanzar, me falta, yo creo que ahí es donde nosotros empezamos a hablar de ese tipo de experiencias religiosas, ¿no? Donde yo me enfoco en tal vez, no sé, un acto de fe, a pensar en lo que de pronto me podría dar ese ente, esa fuerza, qué es lo que yo necesito. Es como, también es como una escena muy trágica, ¿no? Porque toda mi vida es dependiendo de eso, lo que decía Sartre, ¿no? Cuando no estoy bien, puedo equivocarme en lo que voy a decir, pero era el hombre de mala fe. Si no estoy mal, era el que no dependía de su vida, sino necesitaba de lo demás. Entonces, si le iba bien, era gracias a Dios, que era el que le había otorgado la salud, la fuerza para hacerlo. Pero si le iba mal, era Dios que le estaba colocando una prueba. Pero entonces a ese no reconocía este sujeto que todo depende de sus fuerzas, que si fracasó, si le está yendo mal es porque algo pasó, pero de sus fuerzas. Y si le está yendo bien, es porque son sus mismas fuerzas que lo están impulsando y llevando a la felicidad, a la meta, a la conclusión, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, el desear es tal vez esa carencia que nosotros constantemente tenemos frente a algo, y tal vez nos acercamos a ese tipo de experiencias religiosas, o queremos de pronto creamos ese tipo de experiencias religiosas, ¿no? Muchas gracias, Dani. Y claro, precisamente en esa experiencia religiosa es cuando nosotros tenemos una conciencia de ese Dios, quizás ese Dios que para algunos sea la salvación, quizás para algunos sea pues el éxtasis máximo, ¿cierto? Pero también podemos encontrar que esa experiencia de Dios puede irse hacia el otro lado, puede ser una experiencia de Dios de miedo, es una experiencia de Dios de soy totalmente ínfimo en la realidad, soy un grano de arena en este gran plano que no sé hasta dónde voy, una noción de angustia. Y en este orden de ideas, Fabis, te pregunto, desde tu concepción, quizás en algún momento has sentido esta relación con Dios. Bueno, digamos que en lo personal, mi experiencia con Dios ha sido más como desde mi vida, muchos ya lo saben, yo fui acólito y fui monaguillo en la iglesia de mi barrio, y eso pues precisamente me hace generar como un aprendizaje más como de la cuestión de Dios, es más como un aprendizaje de lo que tiene que ver con mi cultura, que es la cultura de la religión católica, y todo lo que tiene que ver con una visión eclesiástica. Más allá de eso, yo he tenido más unas visiones o unas experiencias que no sé si considerarlas Dios, pero sí considerarlas intangibles, que no son físicas y que son emocionales. Esas experiencias a veces no he podido darle nombre, pero también sí una forma en que yo siento, y es como una crítica personal, y es muchas veces nosotros tenemos experiencias tal vez metafísicas, si se podría decir, pero el católico común considera que es Dios, cuando pueden haber tantas energías en el mundo que no solo se reduce a Dios. Entonces es algo que también me genera mi curiosidad, y siempre lo he pensado, y también pues es una invitación para que la audiencia, nuestros espectroescuchas, nos escriban en nuestras redes sociales y opinen en torno a su experiencia de Dios. Muchas gracias, Fabis. Y ya para terminar, quisiera dejarles una reflexión, tanto a los que estamos acá en mesa como a los que de alguna manera nos van a escuchar en nuestras redes sociales. Recordemos, estamos en Spotify como Espectros Sonoros.
en Instagram también como Espectros Sonoros o como Colectivo Escombros, y también en YouTube para que puedan compartir sus opiniones. Y a partir de eso quisiera que ustedes, Espectro Escuchas, nos cuenten para usted qué es Dios. ¿Será el mismo Dios que consideramos todos? ¿O será que para usted un Dios no necesita forma? Escríbanos, lo queremos escuchar. Y si en algún momento también puede venir, lo estaremos escuchando también. Nos veremos entonces la otra semana por este mismo canal. Nos veremos también en nuestras redes sociales con posts que ustedes también podrán interactuar. Dele like y compártalo. Seguiremos con esta nueva forma de comunicación y espero que sea de su agrado. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Un escombrista, así se hace llamar, funesto caminante errante de la calle y sus múltiples ansiedades, solitario, retraído, agitado y vacilante, atisbando nimiedades de esta gran existencia variante. Escribe para la mortalidad de su alma y sus pesares, comprendiendo el ineludible fracaso, tomándolo heroicamente, expresándolo con el tono del silencio, el más escalofriante. De las llagas de su corazón filtra la sangre que pone en el esferográfico. Mirando en el horizonte de su futuro, nota que su mirada se quiebra ante el vestigio de lo inalcanzable, enajenante zozobra, el desagradable sentimiento de estar vivo. Desde la cima de la palabra y el eco de la montaña, esto es Espectros Sonoros, las voces de los Andes, un viaje por la literatura que atraviesa edades, territorios y sensibilidades. Una producción del colectivo Escombros Literarios. Transmitiendo desde Potosí, Ciudad Bolívar, Bogotá, para Colombia y el mundo. Conducción de Fabián Villegas. Producción y soporte técnico de Leonardo Bernal, Harold Guzmán y Alejandro Sánchez.